Los mexicanos compartimos una historia intensa y fascinante. Desafortunadamente, la historia oficial, de manera sistemática, ha cambiado los hechos de esta historia, nos ha ofrecido una serie de mitos con el propósito de crear un patriotismo entre los mexicanos. Cuando alguien en un momento determinado cuestiona los hechos de esta historia oficial, es comúnmente acusado de falta de respeto a los próceres o a la nación mexicana. Sin embargo, yo considero que los mexicanos tenemos derecho a conocer no la historia inventada, sino lo que realmente ocurrió en nuestro país. Finalmente, la verdad nos hará libres. La historia oficial nos ha sido presentada de tal manera que el país parecería haber pasado del imperio azteca y la conquista a la independencia sin que realmente nada importante ocurriera en medio. La historia oficial no se da cuenta de que los 300 años de la colonia son un periodo más largo que los 200 años del imperio azteca o los menos de 200 del México independiente. Normalmente nos hemos acostumbrado a creer que Hidalgo, durante el grito, aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810, únicamente dijo «Viva la independencia nacional». Pero no fue todo. Hizo una declaración mucho más larga porque tenía que conmover a la gente que lo escuchaba y no bastaba esta palabra hueca para muchos para animarlos a pelear por la independencia. Ese día, en la madrugada, primero hizo una exhortación para explicar el sentido más profundo de lo que quería hacer. Mírense las caras hambrientas, los harapos, la triste condición en la que viven, porque nosotros somos los verdaderos dueños de esas tierras, dijo. Tampoco sabe que en ese periodo la Nueva España fue una colonia de una gran pujanza económica, con un desarrollo extraordinario de la minería y de la ingeniería de minas, así como una vida cultural muy intensa, con el trabajo de pensadores de relevancia internacional, como Carlos de Sigüenza, y de personalidades como Sor Juana Inés de la Cruz. La historia oficial no solamente es omisa acerca de los 300 años de historia del régimen colonial, sino que además nos ofrece una visión muy sesgada del proceso que llevó a la independencia de nuestro México. A Miguel Hidalgo lo presenta con una imagen idealizada y sin considerar realmente lo que hizo, lo que dijo durante el Grito de Dolores y más adelante. Por otra parte, esta historia oficial no hace casi caso del abrazo de Acatempan y del papel que tuvo Agustín de Iturbide, que nos llevó finalmente a la independencia de México en 1821. Miguel Hidalgo llamó a la rebelión contra el gobierno virreinal en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, pero no pidió la independencia de México. Más bien buscaba conservar la corona de la Nueva España para el legítimo gobernante español, Fernando VII. España había sido invadida por las tropas francesas de Napoleón Bonaparte, quien impuso en el trono de Madrid a su hermano José Bonaparte. Había un rechazo a los Bonaparte no solamente en la península ibérica, sino también en Nueva España. La historia oficial nos habla también del Pípila, quien supuestamente se puso una losa sobre la espalda para quemar la puerta de la Alhóndiga de Granaditas. Sin embargo, hay dudas serias sobre la veracidad del episodio. Que aquel minero al que le atribuimos que colocándose una losa enorme en la espalda incendiara la Alhóndiga de Granaditas. No es así. El propio Carlos María de Bustamante, un historiador connotado, destacó que fueron varios estos pípilas. Era un grupo de hombres, un pelotón de mineros que entre todos cargaron esa gigantesca losa para acercarse a la puerta de la Alhóndiga y allí uno de ellos, agazapado tras la piedra, fue quien incendió. Era pues el pípila un héroe colectivo. Otro tema que oculta o soslaya la historia oficial es el de las matanzas de españoles y de otras personas en la Alhóndiga de Granaditas. Matanzas que no solamente eran innecesarias, sino que le restaron credibilidad y apoyos al movimiento insurgente. Lamentablemente, nuestra primera etapa de la guerra de independencia se caracterizó por una insaciable sed de sangre en virtud de las muchas y variadas matanzas que en esos años y meses particularmente se dieron. La Alhóndiga de Granaditas, por ejemplo, las barrancas de Oblatos en Guadalajara también, en donde los españoles que fueron capturados fueron pasados a cuchillo por las tropas insurgentes. El padre Hidalgo, cuando fue interrogado en su proceso respecto a estas matanzas realizadas sin juicio ni procedimiento y sin que tuviesen culpa alguna estos hombres, dijo simplemente que en efecto eran inocentes, pero que él se había tenido que dejar llevar por el frenesí de la multitud que exigía esa sangre.
La idea de la independencia no sería planteada abiertamente, sino hasta el momento en que José María Morelos se hizo cargo del movimiento insurgente. Pero si bien la historia oficial subraya los papeles de Hidalgo y de Morelos, quiere borrar en buena medida el papel de Agustín de Iturbide, quien fue el verdadero artífice de la independencia, y el de Vicente Guerrero, con quien logró el acuerdo que permitió el derrocamiento del gobierno virreinal. Nuestra independencia se consuma en el año 1821 gracias a un pacto que conocemos en la historia como el Abrazo de Acatempan, en el cual Vicente Guerrero y Agustín Iturbide decidieron unirse para legitimar un movimiento independentista que acabara con el viejo régimen realista. A este pacto, en el que ambas partes poniéndose de acuerdo, cediendo en algunos temas, pero finalmente con el concurso de voluntad para alcanzar el bien y el fin que a ambos interesaba, que era la libertad, se pusieron de acuerdo. Pero lamentablemente esta historia, por una parte porque es simplemente un sinónimo de civilidad y no es una bárbara ejecución como nos gusta a veces narrar. Dentro de una mitología que festeja la parte violenta de nuestra historia, en particular las revoluciones de 1810 y de 1910, la historia oficial pretende olvidar que fueron los acuerdos políticos, como el Abrazo de Acatempan entre Iturbide y Guerrero, los que realmente impulsaron los avances del país. La historia oficial también nos dice que la independencia de México puso fin a un periodo de extrema pobreza y empezó un momento de auge en la economía nacional. La realidad, sin embargo, como la plantean las estadísticas económicas, particularmente las de Angus Maddison, es completamente diferente. El periodo colonial, de hecho, fue un lapso de enorme prosperidad para la Nueva España y, en cambio, a partir de la independencia de México empezó medio siglo de contracción económica que solamente terminó cuando empezó el gobierno de Porfirio Díaz. La economía mexicana se contrajo en las primeras décadas del periodo independiente por las constantes rebeliones y disputas por el poder. Mientras el país no pudo encontrar una tranquilidad política, ya en el gobierno de Porfirio Díaz, la incertidumbre y la falta de control del gobierno sobre todo el territorio nacional redujeron la inversión y así la actividad económica. Lamentablemente, después de la época colonial, que repito ha sido ignorada, cuando se construyó en realidad la posibilidad de que México fuese, como lo declaró el barón de Humboldt, una verdadera potencia económica, toda esta riqueza, toda esta productividad fue destruida con la guerra de independencia. Las estadísticas económicas modernas, pero también los estudios antiguos como el de José Luis Mora, aclaran y declaran que la independencia significó el destrozo por completo de la economía novohispana y un atraso enorme para el país. Fueron saqueados los comercios, quemados los campos, cegadas las minas, muerto el ganado, las cosechas desperdiciadas, y esto ocasionaría pues un trastorno económico que duraría varias decenas de años en México, y todo por una parte porque los nuevos gobiernos mexicanos echaban a perder la esperanza de tanta gente que había muerto y que había dado su sangre por la independencia. Pasaron cosas verdaderamente increíbles, pero lo más triste es que parecía que los mexicanos estábamos dispuestos a cumplir con la maldición que los últimos realistas nos lanzaron en la cara. El peor castigo para los mexicanos por querer hacerse independientes será, dijeron, gobernarse a sí mismos. Y parecía que fue cierta esa aseveración. La falta de unidad y de acuerdos políticos facilitaron la invasión estadounidense de 1847 a 1848. Esta invasión también ha generado mitos históricos. Este 13 de septiembre se conmemora, por ejemplo, la batalla del castillo de Chapultepec, que fue el escenario de la muerte de los llamados niños héroes. El mito de los niños héroes está envuelto también de leyendas y de inventos. Uno de ellos, el que más ha trascendido y al que más honramos y celebramos, es el de Juan Escutia, aquel muchacho que para salvar su bandera se arrojó con ella desde lo alto de Chapultepec. Basta una somera realidad histórica y investigación y reflexión elemental para comprobar que esto no es así. Simplemente por más azotea que hubiese en el castillo, si uno lo ve y se tira a uno o arroja cualquier objeto desde ella, caen irremediablemente en el patio. No hay ninguna azotea que tenga una saliente
directamente hacia las faldas del cerro. La historia oficial nos habla de que Juan Escutia se enredó en una bandera mexicana y se lanzó al vacío. Esta anécdota se ha convertido en una de las partes más populares de la historia oficial mexicana, pero todo parece indicar que la historia es falsa y que Juan Escutia nunca se lanzó al vacío como lo cuenta el mito. Toda nación tiene derecho de crear sus mitos, sus próceres, sus leyendas. Y México no es el único país que lo ha hecho, lo hacen todos en el mundo. Sin embargo, tenemos que ser conscientes también de la historia verdadera, de lo que realmente ocurrió. Cuando conocemos la historia podemos comprender mejor el pasado, pero también entender el presente y construir un mejor futuro. No tiene sentido engañarnos acerca de la historia. De hecho, si verdaderamente logramos entender lo que hemos vivido, quizás podamos construir un México mejor. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.